La hora de la corte. En el programa de hoy. ¿Y cómo ocurrió la concepción? ¿Fue una cuestión médica? Fue a través de relaciones sexuales. Una abuela cree que su nieto no debería ser huérfano si su padre vive, pero el papá no reconoce a su propio hijo, asegurando a quienes lo rodean que es solo un donante de esperma, y los donantes no pagan la manutención de sus hijos. A veces tiene miedo de ir al baño. ¿Y eso por qué? Porque una vez se rompió por ¿Y accidente la usted cerradura. qué hizo en ese caso? Tiene un bote bajo la cama. El bote está bajo la cama, a mitad de la habitación. Un hombre se vengó de su esposa después del divorcio por llevarlo a la quiebra, dándole su parte del apartamento al primer vagabundo que vio. ¿Cómo sentirían vivir en la misma habitación con un hombre que no conocen y preocuparse cada segundo más que por sus cosas, por su propia vida? Le dijo a mi hijo que era un bastardo y después llamó y dijo, tu madre es una zorra. El padre del niño herido en la pelea de la escuela está absolutamente convencido de que tiene razón. Sabe que la madre del niño que lastimó a su hijo nunca se atrevería a exponer públicamente un secreto pasado, pero al parecer, el hombre estaba engañado. La hora de la corte. La demandante, Evdokia Vasileyev, tutora del menor, busca establecer la paternidad y manutención del niño. El acusado, Konstantin Bedernikov, no se reconoce como el padre del niño. Por favor, tomen asiento. De acuerdo, demandante, demandado. Mi abuela dijo que eres mi papá. Déjeme aclarar esto. ¿Por qué predispone al niño así? No me parece justo. Demandante, ¿por qué trajo a un niño a la corte? Su A un señoría, menor. quiero que el padre vea que tiene un hijo para que sepa lo que está pasando. Bueno, creo que el acusado, al recibir la demanda, lo entendió muy bien, que usted hizo una reclamación por paternidad. Bueno, sí, pero hasta ahora se ha negado no a había verlo. visto al pequeño. Ahora espero que, viendo al niño, tenga sentimientos paternales. Ujú. Hasta ahora se niega rotundamente. Se está Sí, pero el escondiendo. pequeño se está escondiendo. Sí. Bien, supongamos que el acusado vio al niño, ya sea que desarrolle o no Por favor, veamos sentimientos paternales, eso lo averiguaremos en el proceso. Pero ahora saquemos al niño de la habitación. Esto es manipulación, su Lo señoría. vamos a sacar, acusado. Lo vamos a resolver. No quiero. Oficial, le pido que ahora saquemos al niño de la sala y... ¿Salirme? unos minutos. por favor, que alguien esté pendiente de él. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene 6 años. Ujú. Usted debe comprender que no hay una guardería como en otros lugares, pero sin embargo encontrarán alguna solución. Bien, demandante, escucho ahora sus alegatos. Su señoría, la situación es esta. Después de la muerte de mi hija, mi nieto y yo nos quedamos solos. Así que usted es la Yo abuela. soy la abuela. Ujú. ¿También funge como tutora? Soy su tutora, sí. Ujú. Poco después del funeral me las arreglé para que, a pesar de que Ujú. fuera difícil, logré conseguir la custodia. El pequeño vive conmigo ahora. El asunto es este. Ya no soy joven, eso está muy claro, ¿verdad? Y en cualquier momento algo podría pasarme y el niño no tendrá a nadie más, aunque ¿No tenga hay un más padre vivo. familiares? ¿No tiene esposo? No, no tengo. Mi marido murió hace mucho tiempo, Ujú. demasiado. Mi hija y yo vivíamos solas. Ujú. Y Lenochka trabajaba, ganaba muy bien y era como si todo estuviera bien. Todo estaba bien. Entonces supe que salía con este caballero de aquí, Konstantin Ujú. Sergeyevich Bedernikov. Después de eso, ella me dijo que estaba embarazada. Lenochka tenía casi 30 años y yo Ujú. no tenía en realidad un registro de con quién Ujú. salía o qué hacía. Pero, ¿le dijo algo sobre la relación? ¿Dijo que tenía una aventura o algo así? No, ella no me dijo, pero resultó que después tenía unas notas con frases cortas. Estaban marcadas como si hubiera una pequeña flor rosa, como un sol o como un corazón, como si se preocuparan el Había uno por una el otro. relación O eso romántica, parecía. ¿cierto? Claro que era una relación Ujú. romántica. Y yo los vi juntos. Y unas flores Estaban pueden definir felices, todo eso. contentos. Resulta que estaba Las cosas bien estaban nuestra bien. relación. Y eso era notorio, pero entonces ella murió de repente y todo pasó solo en un día, ¿puede creerlo? En el hospital me dijeron que fue un coágulo que se había reventado. Eso me dijeron. Ujú. ¿Qué edad tenía? Ella tenía 31 años. No, ni siquiera los había cumplido. Y una historia parecida es la del actor que recién falleció, Mariano. Un coágulo reventó. Con Lenochka sucedió lo mismo. Ahora estoy sola con Yenshka.
Tengo la custodia, pero resulta que el dinero no me alcanza para nada. ¿Y entonces Soy decidió jubilada. meterme en esto? Soy jubilada. De la tutela es una pequeña cantidad, pero para empezar el alquiler es costoso y no ¿De me cuánto es alcanza. su pensión? Tengo una pensión igual al salario mínimo. Por favor, dele los documentos al oficial que está junto a usted. ¿Todos? Voy a revisarlos. El tribunal no tiene la facultad de adjuntar nada al expediente, pero puede presentarlo aquí para su revisión. Esto no es un diario, es un cuaderno, como nos Así explicó, es. ¿cierto? Un poco después del funeral, cuando empecé a revisar los papeles de Lenochka, encontré ese cuaderno que tiene ahí, señoría, donde dice que el padre del niño es Konstantin Vedernikov. Lo más interesante es que realmente no niega la paternidad. Cuando lo busqué después de que Lenochka murió y le conté toda la historia, dijo, no, para nada. Lo admito, confirmo que concebí un niño con ella, pero no lo voy a considerar un hijo, no lo haré. ¿Por qué? Por Dijo, favor, no los voy a explíquelo. ayudar. Él dice que tenían alguna especie de contrato, pero yo no he encontrado ningún ¿Qué registro en los contrato? archivos de Lenochka. ¿Cuál? ¿A qué contrato ¿Cómo le se explico? refiere? Él me dijo que hicieron un pacto, que Elena quería quedar embarazada de él y tener un bebé sano. así fue, Supuestamente se hicieron la prueba y ella decidió que él era el mejor candidato para tener un bebé. Así que tenían ¿Y por todo qué para razón eso. no se lo me dijo? lo dijo. Y lo que vi, su señoría, yo los vi juntos en la calle, estaban saliendo del auto. Él la llevaba en su auto a la casa. Así fue como se despidieron. Entonces él la besó. Él es el hombre que le dio un ramo ¿Y debo de rosas. casarme con todas Nunca las creeré personas fue que solo un subo a mi auto? contrato, que lo Muchas personas se explique. suben a mi auto y no por eso me caso con ellas. Entonces dice que no había un contrato. Yo pienso y que usted nunca hubo pide, un contrato. que se reconozca la Estoy paternidad. pidiendo que se reconozca la paternidad porque tengo presión alta, estoy enferma. Demandante tuvo su oportunidad. Escuchemos al demandado. ¿Admite la reclamación? La demandante dice que usted es el padre biológico del niño que acabamos Sí, de ver aquí. claro, ¿Es así eso es. cierto? Soy su padre biológico. ¿Sí lo admite? Su padre biológico. ¿Está dispuesto a pagar pensión alimenticia? Su señoría, tengo los documentos notariados, los puede ver, con los recibos de Elena. Está notariado. Explíqueme Aquí yo- primero y luego Claro. veré los documentos. Se lo explicaré todo. Escuche, ¿qué tipo de situación ha sucedido? Perdí mi trabajo. Y antes de que ocurriera, solicitamos un crédito hipotecario de un apartamento. Mi esposa y yo lo acordamos, sí. Ella estuvo de acuerdo en que lo hiciera, así fue. Suena muy loco, lo sé, pero esta era la situación. Tenemos hijos, teníamos una hipoteca que pagar y entonces fue cuando perdí mi empleo. Mi esposa, por supuesto, se quedó sola en casa, como una ama de casa, porque tenemos 2 niños pequeños. ¿Son niños pequeños? Sí, son pequeños. Mi esposa y yo navegábamos en Internet, en un sitio web, y se necesitaba, bueno, un donador. Para una mujer, en este caso Elena, quería convertirse en madre soltera. No sé las razones por las que quería dar ese paso. Yo no estaba realmente interesado Bueno, en ella, en en la su vida vida. suceden En serio, no diferentes estuve interesado en situaciones. Elena. Quería tener puedo un bebé, jurarlo. eso es Bueno, válido, sí, me ¿no? mantuve al margen. Acordamos que Elena no reclamaría la manutención y que no reclamaría gastos relacionados con su educación. Ella quería criarlo sola. Fuimos al notario, hicimos el contrato oficial, lo oficializamos. Sí, eso hicimos. Ella me pagó una suma y está aquí en los recibos. ¿Para qué? Por ser donador y porque ¿Y necesitaba usted el dinero. acudió a un centro médico? Desde luego, pasé por un curso completo de, no sé, un examen físico para asegurarme de que estoy sano y apto para ser un padre biológico. Lena también, naturalmente, se hizo análisis para saber que estaba sana y que todo estaba ¿Tiene bien. con usted algún contrato con el centro médico? Por supuesto, sí, aquí lo tengo. ¿Cómo ocurrió la concepción? ¿Fue con asistencia Pues médica? fue con relaciones sexuales. ¿Para qué se hizo análisis en este caso? ¿Análisis? ¿Entregó una muestra? ¿Una muestra la entregó? Sí, la razón por la que la entregué fue para asegurarme de que todo no, estaba bien. espere. Si entregó una muestra, significa que la entregó y todo sucedió Sí, ahí. lo Fue entiendo. de manera artificial. Ya entendí. Está diciendo que el bebé fue naturalmente concebido, ¿es eso? Que fuera Eso es natural lo que estaba en el contrato. yo no Era la comprendo. elección de Elena. Si gusta puede invitar a mi esposa y ella confirmará esposa que para es. qué la Ella se queremos coordinó aquí? con mi esposa para entregar ¿Por qué los se lo dijo a documentos. su esposa? Probablemente le contó a su esposa alguna historia para convencerla ¿Y de... cuánto dinero le pagó por esos servicios? Pues el primer día me pagó 60 Es un rublos. contrato de servicios compensados, a lo que hemos llegado.
Disculpe, no escribo las leyes. No las ¿Qué tiene escribo que ni ver eso con las tampoco las leyes? invento. ¿Qué tiene que ver con las leyes? Bueno, lo digo porque la ley lo permite. Está en La el ley contrato, permite está cualquier notariado. contrato. Sí, Por supuesto. de hecho, la libertad de elegir un Bueno, contrato ¿y cuál es es el la problema libertad de conmigo? hacer un Tenemos contrato. todo escrito, Está todo es presente. legal. Todos Todo. los hechos están Todo escritos. es legal. El asunto es, tenía un contrato y Sí, le dio tengo flores. un contrato. Le di flores una vez, era su cumpleaños, tenía que tener una atención con ella de alguna manera. Era un ser humano, claro que le di flores. Por supuesto que la llevé. ¿Y La abracé y para la qué besé era en la ese entrada. beso? ¿El demandado? Todos los vecinos lo ¿Le vieron. besó la todos mano? me Pues, preguntan, fue un ¿dónde detalle. está tu yerno? Todas las mujeres de hoy quieren que los hombres sean caballerosos. Si no estoy conduciendo, me bajo del auto y les ofrezco mi mano para bajar. ¿Eso me obliga a casarme con ellas? ¿Está Es dispuesto a hacerle impensable. favores a todas las mujeres? Bueno, no es una broma. Tengo una familia y amo a mi esposa. ¿Comprende? Mi familia es todo Nadie para le mí. quitará Llamo a a mi su esposa. familia. Yo amo Solo a mi que está esposa. admitiendo Amo que a es mi el padre esposa. biológico del niño. Bueno, y sí, también lo admito. admite que el bebé fue concebido naturalmente. Sí, pero yo no tengo la responsabilidad. Hay un testigo que declaró del lado del demandado. Por favor, explíquenos, ¿qué clase de testigo es? Se trata de mi esposa, con quien acordé conjuntamente tomar esa decisión. Impresionante. Incluso ella me respaldó. Escuchemos a la testigo entonces. Por favor, ¿Usted que pase. puede creer ¿Qué le que lo molesta? Testigo para el Usted respaldó? no me demandado. cree. Entre. Ahora mi esposa No le lo dirá creo. todo. No puedo creer Ya que su está aquí. esposa estuviera de acuerdo con tal atrocidad. Usted no quiere creer nada de lo que Demandante, digo, señora. escucharemos a la testigo. Gracias, señorita. Preséntese, por favor. Me llamo Badernikova y Villenia y soy la esposa del demandado. Ujú. ¿Están legalmente casados? Así es. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Llevamos ya 10 años. 10 años. Y tienen hijos, entiendo. 2. Dos. Es lo Así que se es, me ha 2. dicho. ¿Sabía que su esposo firmó un acuerdo con la hija de la demandante para Sí, sí lo proporcionar sabía. servicios para concebir un hijo? Sí, así lo es. sabías? ¿Y Sí. lo aprobaste? Sí, lo aprobé. Primero pensamos que sería una sustituta, pero luego pensamos que 9 meses era mucho tiempo y además luego regalar al bebé es algo difícil por el vínculo materno. Bueno, y sabemos decidimos que es más fácil ser no padre que queríamos. madre. Sí. Bueno, Él eso es fue un acordado, donante. señoría. Es Fue acordado donante. con Lena, como ya le había mencionado. Ujú. ¿Sabías que el bebé fue concebido de forma natural? Sí, ya lo sabía. ¿Y eso también lo aprobaste? Sí, lo aprobé. Con desagrado, pero No es una Entregue situación esto fácil. a la ¿Cómo se demandante. puede entender por favor. esto? No tengo El jurado ni se idea. retira para la deliberación. A continuación en el A programa. veces tiene miedo de ir al baño, ¿Qué hizo él? porque una vez se rompió ¿Y accidentalmente qué la hace cerradura. usted en ese caso? Tiene un bote bajo la cama. ¿El bote está bajo la cama a mitad de la habitación? La esposa tiene la meta de dejar sin nada al esposo después del divorcio. Y el plan casi tuvo éxito porque el esposo solo se quedó con 8 metros. Pero eso no es lo peor, ya que 8 metros cuadrados pueden ser ocupados por un extraño con una esposa e hijos. Le dijo a mi hijo que era un bastardo y después llamó y dijo, tu madre es una zorra. Un examante había prometido venganza y ahora había llegado el momento. Un conflicto de rutina entre dos estudiantes de secundaria es una excusa para citar y humillar públicamente a una mujer. El tribunal deliberó en la demanda del tutor del niño por paternidad y manutención del hijo cumplida. Esta demanda Excelente. gracias. se concede debido al hecho de que se ha establecido en el juicio que el niño fue concebido naturalmente. De hecho, había un contrato entre la hija de la demandante y el demandado. Era un contrato de servicios. Pero en este caso, el tribunal considera que no tiene ningún significado legal porque el demandado mantuvo una relación íntima con la hija de la demandante durante el periodo en el que ocurrió la concepción del niño. Habiendo determinado que el demandado es el padre del niño, el tribunal le cobrará la pensión alimenticia en favor de la tutora del niño, es decir, en beneficio del demandante para apoyar al niño en virtud de los artículos 80 y 84 del Código de la Familia de la Federación de Rusia, donde dice que los padres están obligados a mantener a sus hijos menores. La Corte otorgará la manutención por la cantidad de 1/4 parte de sus ingresos para mantener al niño. ¿Está claro el juicio? Sí, Voy a muchas recusar. gracias. Declaro- señora. No creo que sea Eso me justo. Caso ayudará. desestimado. En este caso, la balanza se inclinó en favor de la demandante.
Por supuesto, discrepo categóricamente con la imposición de tal sentencia. Lo lamento de verdad por el niño. Siento lástima por él y quiero ayudarlo. Y cuando consiga un trabajo lo haré, pero presentaré una apelación porque eso es todo. Me parece injusta la sentencia y voy a demandar a los sitios que hacen esta clase de programas. Estoy completamente satisfecha con la decisión. En verdad espero que él comience a comunicarse con el niño. Tal vez no lo quiera ahora, pero con el tiempo, el niño se convertirá en un ser querido. Le será sencillo porque tiene 2 hijas y su propio hijo no será una carga. La jueza Elena Kuchina intenta descifrar el enigma. ¿Por qué razón estoy respondiendo a tantos cuestionamientos? Debes saber que la Corte no cuestiona, se hacen las preguntas que son necesarias para establecer los hechos del caso. No puede contra lo no creíble. Debo decir que me parece que rara vez las mujeres quedan embarazadas de hombres que no pueden soportar. Ella protegerá a los inocentes y castigará al sinvergüenza. Le sugería a Olga Andreyevna que fuera a un asilo de ancianos. Si fuera Sería su lo mejor. caso, se iría a un asilo. de ancianos! Vea La Hora de la Corte con Elena Kuchina. Sí, pues Muy bien. sopórtalo. Gracias. Excelente. Qué amable. La Hora de la Corte. La demandante, Nadezhda Kuroshkina, está demandando por una compra forzada de su parte del apartamento. El demandado, Mikhail Borisov, cuyos intereses están representados por Galina Borisova, quien no está de acuerdo y contrademanda por los intereses del demandado. La Hora de la Corte. Caso pendiente de ejecución para comprar su parte del apartamento. Demandante Nadezhda G. Kuroshkina. Demandado Borisov Mikhail Petrovich, cuyos intereses están representados en el tribunal por Galina Alexeyevna Borisnova. Demandante, la escucho. Su señoría, le pido, por favor, que libere mi apartamento de esta ladrona que ve aquí. No me o más llames bien así. de estos tramposos. Ellos viven ahí, ¿sabe? ¿Y puede justificar su No reclamación? vivo ahí. Debería decir que es cierto. ¿De quién es el apartamento? Todo está en la Yo soy- corte, todo es legal. Yo soy la dueña del apartamento. ¿De todo? No de todo. El área del apartamento es de 32 metros cuadrados. Y mío ¿Es un estudio? Sí, es como un estudio. ¿Solo tiene un dormitorio? Solo son 32 metros cuadrados. ¿Quiénes son los dueños del apartamento? Yo soy la dueña. Me explico, 24 metros cuadrados son míos. Y los 8 metros cuadrados restantes de mi ¿Qué exmarido. parte es esa? No de su exmarido, de mi marido. Una Un cuarta cuarto. parte de este apartamento te pertenece. ¿Y las 3 La cuartas cuarta partes? parte le pertenece al marido. Una Me cuarta refiero parte le a pertenece 8 al metros marido. cuadrados. Ujú. Le pertenecía a mi exmarido, perdón. ¿A quién le pertenece ahora? Sí, y ahora supuestamente le pertenecen al esposo de No ella supuestamente, y a ella. legalmente. Ujú. ¿Una cuarta parte? 24 metros son Pruébalo. míos. ¿Qué Los Demandante, ladrones, díganos. ¿Quién es el demandado de usted? Nadie, es un pobre ¿Y vago quién solamente. era antes para usted? Nadie, nunca lo había visto. Llegué a mi apartamento, abrí la puerta con mi Sí, llave. pero ¿quién era el dueño del apartamento? Pertenecía a mi marido. ¿A tu y por el marido? divorcio, Por el divorcio. se tuvo que dividir la propiedad. Sí, Así que hubo un juicio. sí. Y me otorgaron 3/4 partes del apartamento. ¿Tres cuartas partes? Sí, eso me corresponde. Y entonces, Proporcioné todos los documentos, todos los recibos, mis registros de ganancias. Ujú. Yo he invertido en ese apartamento y resulta que él fue beneficiado con una cuarta parte de él. ¿una Ah, cuarta parte? Sí, una cuarta El zorro parte. persiguió a la liebre fuera Yo de la no casa. corría a nadie, todo es legal. ¿El la corte lo departamento dictaminó. se compró dentro del matrimonio? Sí, Fue un error. pero la humano. mayor parte es mía, su parte es solamente... 3/4 partes son de usted, Sí. lo tenemos claro. Esa es su parte. Tenía una pequeña habitación en un apartamento comunitario. Lo vendió e invirtió en este apartamento. Y luego la Pero corte le dio esa fracción una después del cuarta divorcio. Exagerada es. Sí, Sí. y ahora... Es una Y maldad. esa cuarta parte pertenece al demandado. Sí. Ah, Está pero la... invadiéndome para Ujú. vengarse porque la parte principal me pertenece. Deberías Se lo tranquilizarte. dio a gente desconocida, a Hizo una indigentes, buena a una acción. pareja de obesos apestosos. Dice que fue un regalo. Llego a mi apartamento y está esa cosa en la habitación. No somos y hay indigentes. una cama que ocupa exactamente 8 metros cuadrados. Eso, Es no la más. ley, su La señoría. puso justo en medio
de mi apartamento. ¿Al nuevo se queda propietario? ahí tirado y no se levanta de la cama. Ella se encarga de todo por él. Al principio pensé que no era gran porque cosa. tiene Pensé, miedo. llamaré a la policía, cambiaré las cerraduras y ese será el final de toda esta horrible historia. Para contarlo mejor, la policía llegó y dijeron que no pueden echarlo tampoco. Les regaló la escritura. Todo es oficial. Incluso Pero fui era a la válida. corte para invalidar la escritura Así del que el regalo. demandado Todo es reside legal. actualmente en este apartamento. Sí. Por ley. Y dice que la representante del demandado también tiene algo que ver con Es este una caso. Mire, la Mentirosa, escritura señoría. de regalo se hizo oficialmente en julio y resulta que ellos se casaron en Sí, agosto. y fue mi regalo de bodas. ¿Pero qué boda? Estábamos planeando una boda. ¿Y qué? ¿Van a Llevábamos tener hijos? juntos ¿Van a un vivir en año, esos y las 8 metros circunstancias... cuadrados también? como Silencio. digas. Orden, por favor. Entonces, ¿la cuarta parte también pertenece Pero al ni demandado? siquiera puedo decirle nada a ella. El asunto es que ni siquiera vive ahí. Ella va, se ocupa de él, A cocina diferencia de para él algunos, yo y respeto la ley. se va hasta las 11, pero de hecho está ahí todo el tiempo. ¿Están Así que registrados en la vivienda? no están Soy una registrados. visita de mi esposo. Por ahora. ¿Solo va? Espero que no puedan registrarse. ¿Qué le pide a la corte? Lo que pido es que los obliguen a venderme esos 8 metros cuadrados. Es una cuarta parte del apartamento. Yo les daré los 720,000 y Ajá, ¿Cuál ¿en es el diagonal o en argumento zigzag? No se puede de que dividir. digas que el Tú te vas a costo tener que ir. de la cuarta parte está evaluada en 720,000? Porque- ¿En qué se basa? cada metro cuadrado de mi apartamento vale 90,000. ¿Usted hizo un avalúo? Sí. Ujú. ¿Cuánto dice que vale el apartamento? Ella inventó eso. Probablemente 3 millones no tiene de ni un rublos. avalúo. 2,880,000. En eso está Ese evaluado. es el valor real de mi apartamento. 2,880,000. ¿Ese es el valor entonces? Sí. ¿Podría proporcionarnos un avalúo? Por favor. ¿Tiene un certificado de propiedad? Gracias. El documento que extracto del recibo tiene registro que de la ser un Fue mi original. marido quien hizo esta conspiración a propósito. Lo que para pasó vengarse antes de no le mí porque incumbe se a casaron nadie. oficialmente de inmediato. Y todo esto fue planeado por él Llevamos para un año tener planeando el nuestra derecho boda. legal para traerla a mi Nos dio apartamento. este apartamento como Escúcheme, regalo de señoría. bodas. Y si traen a su familia, ¿van a vivir todos en 8 metros cuadrados? ¿Cómo ¿Han voy a convivir intentado con los hijos de negociar? otras personas? ¿Intentaron negociar juntos Con la esos venta modos, del ¿cómo voy a poder apartamento? negociar con ella? Es agresiva. Cambió la cerradura. Señoría, por Y lo ha supuesto golpeado. yo me ofrecía comprarlo sin un juicio. Les daré 720,000 para que me dejen Como en resultado, paz. mi esposo Entonces tiene una Ellos no ni conmoción están de siquiera cerebral. acuerdo. quieren hablar conmigo. Parece que están a gusto Comprendo. con él tirado Prosigue. ahí. Ella corre tras él y le hace Lo todo comprendo, de cocina demandante. y él no comprendo hace sus nada. demandas, demandada. Representante del demandado, te escucho. Gracias, señoría. ¿Admite usted la No, demanda? mi marido y yo no reconocemos la demanda. Y lo que ¿No es es más, su representante? ¿No es la parte soy su demandada? representante, sí. No reconocemos la demanda y contrademandamos para comprar con carácter forzoso el interés del copropietario. Ni siquiera tienen suficiente dinero. ¿De dónde van a sacar el dinero Así para que comprarlo? están dispuestos a comprar Sí. 3/4 partes del apartamento. ¿Por cuánto? Por 1 millón. ¿Por qué propones comprar 3/4 partes del total del apartamento por 1 millón? Si el valor de la propiedad, como se indica en el avalúo, es de 2,880,000. Señoría, la demandante no está satisfecha con la cantidad. Aún así, ofrecemos lo que está en nuestras posibilidades. Si su terquedad llega hasta el punto de saquen todo de aquí y sus métodos siguen siendo agresivos, no podremos llegar a ningún acuerdo. Ofrecemos todo lo que podemos. Si no está satisfecha, le pagamos 500 de inmediato y 500 a plazos. Es lo mejor que podemos hacer. Estamos intentando acordarlo con ¿Pero ella. por qué crees que están intentando llegar a un acuerdo cuando el valor del apartamento es de ¿Dónde está el avalúo? 2,880,000? ¿Se inventó esos Tengo números? aquí el informe del avalúo. ¿Saliste de la sala o no estás escuchando con atención? Según el informe del avalúo presentado por la demandante, el valor del apartamento es de 2,880,000 rublos, ¿entiendes? Ya le hicimos un ofrecimiento. Desafortunadamente no podemos ofrecer más que ¿Y eso. qué gano yo con Mi marido eso? no Dime. cederá Explique, su por propiedad. favor, cómo se convirtió en propietario. Más bien, cómo su representado se convirtió en propietario y proporcione a la corte un poder notarial. Mi marido... Entregue sí. si lo tiene un poder notarial. Aquí tiene. Ujú. Por favor, la escucho. Mi marido estaba sentado en un banco, en el patio. Se le acercó un hombre
bien vestido y le contó que había estado trabajando mucho y el salario no era ni el mínimo, pero era bueno. Y que cuando se divorció, además de todo, le dieron una paliza. Entonces mi marido le dijo que aunque no teníamos mucho dinero, éramos muy felices. Y ahí estaba yo, la mujer que ama, y estábamos planeando nuestra boda. Y entonces él dijo, pues bien, les regalo estos 8 metros cuadrados. Por supuesto, mi esposo estaba muy feliz. Era un regalo del cielo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué cree usted? Para vengarse Un de mí. extraño recibió una cuarta parte del apartamento. ¿Sabes? Hay buenas obras solo porque hay sí, un pero Dios, de alguna porque hay manera, justicia. hasta donde yo veo, todo esto no ha resultado ¿Por qué? en algo bueno. Para mi ¿Está esposo, satisfecha con esta vida? Lo importante es que se adapte a nuestro amor. Tiene un permiso de residencia. Tiene 8 metros, ¿En dónde pero vivían son suyos. Bueno, aquí legalmente, por supuesto. Era considerado sin hogar, según su registro. Pero de hecho, él estaba alquilando una habitación. Y claro, ahora tiene su lugar. Incluso si son 8 metros cuadrados. Pero dígame, ahora ¿está vive feliz ahí. con esta vida? Lo importante es que mi marido está bien. ¿En dónde vives? ¿En dónde vives? Díganos, ¿dónde vive? La realidad es que vives conmigo. Demandante. Le hago visitas a mi marido y me voy antes de las 11, Va a visitar a su señoría. marido, pero ¿dónde vive? ¿Dónde pasa la noche? Yo alquilo una habitación. ¿Por qué su marido no vive con usted, el hombre al que usted ama? Porque acaba de conseguir una residencia en Moscú, sus 8 metros, ¿Entonces y alquila tiene una miedo habitación? de dejarlo, señoría. La demandante cambió la cerradura 5 veces. Él solo conoce su disposición engañosa, porque ella es un gusano disfrazado. No me de mucha demandada, maldad. la amonesto por desacato al tribunal. No se permiten ofensas. En esta sala no se admite ese tipo de Lo lenguaje. siento, señoría, me ganó la emoción. Continúe. A mi esposo lo golpearon. Sí, lo golpearon. En la noche, afuera de la casa. Fue para convencerlo de irse del apartamento. Y lo peor es que con esa paliza le causaron una conmoción. ¿Cree que podría hacer eso? Pesó como 40 ¿Contactaron kilos. a la ¿no es policía? posible? Sí, lo hicimos. Tenemos la denuncia y el certificado médico. Mi esposo tiene un traumatismo. Tiene múltiples contusiones y hematomas. Hasta ahora, lamentablemente, esta investigación no ha avanzado. Pero la verdad, ¿Estás diciendo saldrá que yo tarde lo o golpeé temprano. a ese andrajoso que tienes No, como tú marido? contrataste a alguien. Claro ¿Qué que más así tengo fue. que Está hacer? bien, ¿Qué más demandada, necesito para demandada. que se vayan de Solamente ahí? puede hablar de los hechos cuando tenga algo que lo respalde. Yo A me esta baso en corte los no le hechos. interesa lo que suponga. Señoría, ¿Qué lo que otros sucede es documentos que tiene? tengo un certificado del registro estatal del título de la propiedad, certificado de matrimonio, escritura de donación, que por cierto la demandante trató de impugnar en el tribunal. Aquí tengo un juicio que dice que todo es legal. Ujú. Por favor, entregue los documentos al oficial. Y también quería aclarar que mi marido está tirado en su apartamento y tiene miedo de salir de ahí. Porque si se va, no se va a recuperar. Está ahí con sus dictáfonos, Yo soy la que videocámaras tiene y que graba llevar una cada cámara de uno video de todo sus el tiempo. movimientos. Debido a que tiene miedo de cada una de sus provocaciones. Un incendio provocado, ¿Qué lo de la incendio? ¿Mi calefacción, apartamento? entre otras ¿De qué cosas. estás hablando? Intento de violación Una y también... violación. ¿De qué está hablando? Un intento. Podría ser cualquier cosa, señoría. Ha cambiado 5 veces las Dígame, por cerraduras. favor, ¿está satisfecha con esta vida? Ustedes tienen la opción de alquilar una habitación. Usted y su marido pueden vivir ahí en paz. ¿O están inventando todas estas historias para poder sacar al demandante del apartamento y tenerlo en posesión? Claro Yo no que sí, intento señoría. correr a nadie, señoría. Lo importante es lo que quiere mi esposo. ¿Por qué se Él hacen quería los una inocentes? residencia en Es un Moscú y hecho ahora que ya la quieren tiene. sacarme Y de también ahí. podría ir de visita cuando las cosas se calmen, cuando la demandante se haya tranquilizado, cuando esté seguro de que puede salir y regresar de su legítima casa. Entonces, se podrá quedar una noche en mi casa también. ¿Por qué no lo haría? Pero ni siquiera ¿Cómo tienes puede una casa imaginarlo donde vivir siquiera? ahora y no Demandante, tienen demandante. dinero. Por favor, baje un poco el tono. ¿Cómo puede imaginar todo esto en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo se imagina seguir viviendo en un apartamento de un dormitorio? Con la demandante, su marido, usted. ¿Cómo va a resultar todo Me esto? imagino que ¿En un saldrá muy apartamento bien. Yo de voy un a su casa y me dormitorio? siento ¿Va a muy seguir tranquila. yendo de visita sin quedarse a dormir? Sí, lo haré. Y después puede venir a visitarme cuando todo esto esté resuelto. Cuando se calme y deje solo a mi marido. ¿Crees que es Y así por como cierto, funciona solo la quería vida decir familiar? que si ¿Vivir a así ti o en a medio alguien de se le los ocurre demás? tocar a mi marido, te vas a arrepentir y sabrás de lo que soy Demandada, ¿por qué capaz. el tribunal arrepentirme puede de nada? interpretar eso como una amenaza de su parte. Y además, es. escucha Y bien, no de hecho actúes tendré como si hijos. fueras un Tú no vas a inocente poder cordero. impedirlo. Y aunque cambies las cerraduras, Tengan él todos va a los hijos que registrarlos quieran, a pero todos ahí. déjenme O en firmará un contrato o dejará entrar a una banda de tayikos o de Suficiente, gitanos. demandada.
no debe seguir hablando así. Representante del demandado, estoy a punto de multarla. Si no, deja de hablar así con Vea el cómo demandante. me habla ella. Te estoy Eso en primer hablando lugar. con respeto. Se lo advierto. Responda a la pregunta de la corte. ¿Cómo se imagina seguir viviendo en ese apartamento? Pues yo me lo imagino de la forma normal. Mi marido tiene Bueno, 8 metros explíqueme, cuadrados. 8 cuadrados, ¿dónde va a asignarlos? Incluso es si va a la sencillo, ya está corte ahí, ahí se y quedará. determina el uso del apartamento. ¿Cómo puede estar en una habitación, porque es de una habitación, para asignar 8 metros y separarlo del otro propietario y vivir como Él lo una acercó, familia, como puso una dice? división de 8 metros adecuadamente. La policía vino No, y vio estaba que en medio estaba de la bien. habitación y puso su cama en medio Escuche, de ella y la en acercó. primer lugar, ¿está usando áreas comunes? Sí, es posible. Bañera, A veces retrete. tiene ¿El miedo de ir retrete? al baño. ¿Y él qué hace? Porque una vez se rompió Qué accidentalmente la ¿Y cerradura. qué hace en ese Tiene caso? un bote bajo la cama. ¿Se lo imagina El bote en esa está bajo habitación? la cama, ¿cierto? ¿Y por qué crees que esos 8 metros deben asignarse a la mitad de la habitación? ¿Dónde debería estar la demandante? Bueno, Ellos si ella se quieren comporta, nos acorralarme. pondríamos en alguna de las Entonces esquinas. pondrían la cama en Pues una de sí, las eso esquinas. podríamos hacer. ¿O están dispuestos Están a haciendo llegar todo a otro lo tipo de posible acuerdo? para sacarme de mi apartamento y solo me ofrecen $1 millón. Señoría, no hacemos eso. No le estamos Ya no haciendo empieces con eso nada otra vez. malo. Y ella cambió la cerradura 5 veces y mi marido fue brutalmente golpeado. Dígame, por favor, representante del demandado, ¿por qué cree que su marido, en este caso el demandado, tiene derecho de ocupar 8 metros cuadrados? Está definido por la ley. Fue un regalo y hay una Se les escritura. dieron 8 metros cuadrados, que es una cuarta parte del total del apartamento, de todo el apartamento. Me explico. Así que 8 metros de la superficie total, no de la sala de estar, no de la habitación, sino de la zona total. ¿Qué estaba revisando la policía? Comprendo, pero la policía vino y ¿Qué revisó estaba revisando todo. la policía? Revisó las ¿Y eso medidas. qué? No es un asunto policial. La policía solo podía comprobar los documentos y saber si la persona en el apartamento era el propietario, si tenía o no un registro y si tenía el Midieron derecho los a... metros cuadrados, señoría. ¿De qué está hablando? Necesito ver que la policía midió los metros cuadrados. ¿Oyes no lo que tengo el dices? documento. La policía debió quedárselo. La policía Debió se lo quedárselo. quedó. La corte se retira a deliberar. A continuación en el programa. Le dijo a mi hijo que era un bastardo y después llamó y dijo, tu madre es una zorra. El padre del niño lesionado en una pelea escolar está absolutamente convencido de que tiene razón. Sabe que la madre del niño que lastimó a su hijo nunca se atrevería a exponer públicamente un secreto pasado, pero parece que el hombre está engañado. La hora de la corte. Se anuncia el veredicto de la corte. La corte dictó sentencia en la original y en la contrademanda para obligar al otro propietario para celebrar un contrato de venta de sus intereses. Eso queda denegado. Esta corte no puede obligar a ninguno de los propietarios a vender al otro propietario su parte del apartamento, debido a que esta acción no cumple con los requisitos de ley y la ley prohíbe la coacción para celebrar un contrato. No puedes obligar a otro dueño a firmar un contrato. Por lo tanto, la demanda no puede mantenerse, ni la demanda principal ni la contrademanda. En esta situación, la única manera de resolver este problema es llegar a un acuerdo. Es bastante claro para el tribunal que seguir viviendo en estas condiciones sería perjudicial para ambas partes. Así que les insto a que intenten resolver esta disputa pacíficamente, una disputa que surgió Depende entre de ambas ella partes. que la empezó. Lo intentamos y no es posible negociar. Pueden no vender el tiene ningún apartamento, sentido. negociar, vender el inmueble por su valor siquiera exacto consideramos y que eso, cada uno señoría. compre Ellos ni una siquiera propiedad. están considerando esa opción, están bien como están. Caso Y cerrado. yo Orden de la corte. Desestimar la demanda. Por supuesto, no voy a dejarlo pasar. No vivirán en mi apartamento y me aseguraré de que salgan de ahí de una vez por todas. Estoy muy contenta con la decisión de la corte. Básicamente esto es lo que estaba esperando. Así debía ser. Ahora me voy a mudar con mi marido, tendremos hijos y viviremos felices para siempre. Estamos a favor del amor, no del odio. ¿Entonces me amaste primero y a ella después? Yo no te ¿Es amo, eso? amo a tu madre.
Estamos a favor de que los niños rían, no de que lloren. Cuando apartaron al bebé de la familia, se quedó 2 días sin comida, cerca de su madre, con síndrome de abstinencia. Lo recogimos al borde de la vida y la muerte. Estamos a favor de que su propiedad no se divida, sino que se multiplique. Tan pronto como la demandada se enteró de que tenía un hijo, inmediatamente corrió a vender todos sus activos para que este niño no obtuviera nada. Si algo amenaza su bienestar, llame a nuestra línea telefónica de ayuda jurídica gratuita. Abogados profesionales están dispuestos a ayudarle con sus consejos. El demandante Roman Alexandrovich está demandando por indemnización de daños materiales. La demandada Nadezhda Gordieva se opone a la demanda. En caso de indemnización por daños materiales por valor de 34.640 rublos, demandante Roman Konoplin Alexandrovich, demandada Gordieva Nadezhda Petrovna. Demandante, lo escucho. Señoría, le pido que me indemnice por daños materiales por 34.640 rublos. Es un caso muy simple. Mi hijo, Nikita, va a la misma escuela con el hijo de Gordieva, Dmitri. Y últimamente su hijo le hace mucho bullying a mi hijo Nikita. Todo comenzó con pequeñas peleas, cosas de niños. Por ejemplo, fueron con la escuela al campo de Borodino, así que su hijo, en primer lugar, rompió el teléfono de mi hijo. ¿Y fue a propósito? Sí, le rompió la chaqueta delante de todos los demás niños. ¿Ellos pelearon? Sí, hubo un altercado, otro. Por cierto, tengo los recibos, ¿no? En primer lugar, del taller, para una reparación de la chaqueta. Y este por la cantidad de 1.700 rublos y otro por 2.540 rublos para reemplazar el vidrio de su teléfono inteligente. Sí, y además de todo esto, el hijo de Gordieva golpeó a mi hijo Nikita, señoría. Sí, lo golpeó, claro. Sí, hasta causarle un traumatismo serio. Tuvimos que llevarlo al sanatorio para recibir tratamiento. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó en la escuela. ¿En la escuela? Sí. ¿También hubo testigos ahí? Estos son los resultados. Traumatismo cerebral, aquí está en el certificado. ¿Llamaron a los niños para que fueran a la junta juvenil? No lo han hecho, ¿no? ¿No lo hicieron? No, llamaron a sus padres, Entonces, pero... ¿el conflicto se resolvió en la escuela? Sí, porque llamaron a los padres y se presentó a mi esposa y también llamaron a Gordieva a la escuela. Aquí tengo un recibo por el pago del tratamiento del sanatorio, señoría. ¿Tratamiento del sanatorio? Por la cantidad de ¿Hubo 34.640 alguna adjudicación en la escuela? Es una situación muy complicada. Ese pequeño acosador, maleante, Dmitri, el hijo de Gordieva... No es un maleante. ¿Qué estás diciendo? Porque a pesar de su vandalismo, hay que decir que ha ganado muchas olimpiadas para la escuela secundaria. Y es por un eso... acosador de excelencia. Sí. ¿Podría darme los documentos? ¿Esos son los documentos de respaldo? Sí. Por la cantidad de daño a la propiedad, los daños que usted está señoría. reclamando. Mi esposa y yo no pedimos demasiado, solo pedimos el reembolso de los gastos materiales. Demandada, ¿usted qué me dice? ¿Admite Señoría, la demanda? No reconozco esta demanda y eso ¿No rompió la chaqueta y dañó el teléfono? Así fue, sí. Por desgracia, así fue. Pero la cosa es que Roman Alexandrovich no está diciendo muchas cosas. Y no está diciendo lo principal. Y lo principal es que él y yo tuvimos una relación muy estrecha hace 10 años. Y eso es algo importante. Éramos amantes también. Y bueno, ¿y eso lo qué tiene interesante, que ver, señoría, con el presente voy caso? a explicar. Lo interesante es que Roman Alexandrovich es el verdadero padre de Dmitri. ¿Sus hijos son medios hermanos? Eso es Nuestros mentira. hijos son medios hermanos y yo no lo puse en ningún ¿Lo ven? documento. Eso es bueno. ¿Por qué están peleando? Puedo explicar la situación. No sé la razón del conflicto, por qué surgió en primer lugar, pero me parece una tontería. Cuando el director me llamó a una reunión en la escuela con Anastasia, la esposa de Roman Alexandrovich, yo tuve una conversación con mi hijo Dmitri y fue mi culpa porque simplemente lo dije. Dije que Nikita es su medio hermano y que debería ser más amable con él.
Yo no había hablado con mi hijo sobre esto antes, pero después de eso ¿Habló mi hijo... con él? ¿Con el demandante? Sí, por supuesto que era consciente de ello. De hecho, incluso nos apoyó financieramente los primeros 3 años. Y no creo que esté en la corte porque tenga que compensar este daño material. No creo que sea el caso. Él escribió esta demanda y en consecuencia me citó, así que es un caso de venganza, no una compensación ¿Por qué financiera. se está vengando? Porque cuando estábamos juntos, le ofrecí que escogiera con quién se quedaba, conmigo, porque teníamos un hijo, o con su esposa, ya que también tienen un hijo. Por desgracia, es él... una mentira. Es una mentira. Eligió a su esposa si es como y yo me se enfoqué escucha, en mi sus vida. hijos tienen la misma edad. Yo estaba en el papel de amante y sucedió que nuestros hijos nacieron casi al mismo tiempo, como una coincidencia. ¿Y usted presentó una demanda de paternidad? No, es algo que aún no he hecho. ¿Por qué no? Bueno, lo hice conscientemente, di a luz y no quería causar ningún problema, mucho menos porque dijo que él elegía a su esposa. Así que en consecuencia empecé a enfocarme en mi vida. Y la después esposa del una demandante, le daré la palabra después, por Sí. supuesto. ¿La cónyuge del demandante sabe de esto? se enteró hace muy poco. ¿Y ella, no lo cómo se sabía. sintió al respecto? Pues creo que este juicio es exactamente el resultado de cómo lo tomó ella. ¿Y es cómo la fue razón. que se enteró? Se enteró después del conflicto de nuestros hijos, es decir, cuando le transmití esta información a mi hijo, me Son expresé solo mal. mentiras. Sí, no quería hacerlo, pero simplemente lo dije. Me pareció normal decirlo. Eso no es y normal. ellos ¿Por qué le intentaron dijiste hacer las eso? paces. ¿Por qué le dijiste eso al chico? Dimitri le dijo, tú y yo somos hermanos, no debemos tener conflictos, debemos actuar ¿Has juntos. pensado dónde Pero podría Nikita terminar reaccionó. todo Su esto hijo, solo por por tus cierto, mentiras, reaccionó de Gordiva? manera diferente. Le dijo a mi hijo que era un bastardo y luego llamó y dijo, tu madre es una zorra. Me llamó mujerzuela y después de estas palabras, obvio, mi hijo Dimitri Eso no pasó. pudo evitarlo. Salías con muchos Él le hombres cuando pegó yo estaba y lo contigo. empujó y fue después de eso que vino lo del traumatismo y no salí con muchos hombres. Dimitri He estado podría tratando ser de de enfocarme cualquier en mi hombre. vida personal mientras que tú, mi querido Roman Alexandrovich, estabas casado, por De cierto. acuerdo. Entonces, el demandante ¿por qué nos ayudaste que yo- financieramente esos 3 Sí, años? ¿por qué los ayudó financieramente 3 años? ¿Tenían una relación cercana? Yo la estaba ayudando. ¿Quieres recuperar daños monetarios por el hecho de que uno de tus hijos arruinó cosas, dañó un teléfono celular Estoy y muy rompió una seguro de chaqueta que de no tu es mi otro hijo. hijo? ¿No es su hijo? En primer lugar, ¿cómo es Ella eso? salía con varios hombres al mismo tiempo cuando No es tuvimos cierto, una no aventura. con varios, no es verdad. ¿Tuvo con la demandada una relación íntima? Así fue, pero al mismo tiempo mantenía relaciones con otros También hombres. tuviste una relación paralela con tu Pero esposa. aún así por existe la cierto. posibilidad de que el bebé sea de usted. Por supuesto que lo es. Así que y le los hago forenses una lo probarán. pregunta. ¿Cree No que...? se parece en nada a mí, señoría. Ay, por favor, no tiene que verse igual, eso pasa. ¿A quién se parece según usted? No lo sé, pero no a mí. Bueno, en realidad se parece a mi abuelo y a mi padre. Una vez más, les digo, ¿ustedes saben mi idea o tengo que explicárselas? ¿Por qué le hago esta pregunta? Si resulta ser su hijo... Pero hay que probarlo, porque no Pero quiero ni tener la siquiera me duda, deja hacer la señoría. Yo pregunta. creo que es mejor probarlo No primero es como y después si poderlo hacer un estuviéramos juicio. viendo 2 casos. No lo hacemos. Pero si teóricamente fuera su hijo, resulta que está obligado a pagar la manutención. Usted pide recuperar un dinero por el hecho de que un hijo dañó el No. teléfono del otro hijo. ¿Cree que está bien? ¿No quiere retirar la demanda? No es, Pero es que no es un tiene hijo que saber. hipotético, es hijo de la demandada. Queremos hijo indemnización. de Se la lo demandada. dije, señoría. Este asunto es La entre nosotros acusada dos. irá a reclamar la paternidad y si lo hace, le va a cobrar la manutención de su hijo. ¿Cierto, demandada? Sí, yo estaría El dispuesta a tiempo hacerlo. lo dirá. Y recuperará ese dinero si la El Corte tiempo cierra lo el dirá. caso. La Corte se retira para dictar sentencia. La hora de la corte. La Corte leerá la sentencia. La Corte por daños a la propiedad a satisfacer. El tribunal decide recuperar del demandado a favor del demandante la cantidad de 34.640 rublos. Es el costo de reparación de los bienes dañados y los gastos incurridos para el tratamiento del centro de salud. La Corte no tiene otro recurso y en este caso los fondos en cuestión deben ser reembolsados porque su hijo causó daño material y físico al hijo del demandante. Caso desestimado. Todos de pie.
la decisión del tribunal en favor del demandante. El tiempo dirá si Dimitri es mi hijo o no. Pero que nos hayan reembolsado el dinero para el tratamiento me hace feliz. Yo le reembolsaría el dinero, demandado o no por paternidad. Lo pensaré porque prefiero seguir criando a mi hijo sola que mostrarle la clase de padre que es. Los casos presentados en este programa están basados en casos reales. Los nombres y circunstancias se han modificado para proteger su privacidad, basado en leyes reales con fines de entretenimiento.